Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda. Estamos haciendo un non balanceado de dos grupos y en esta cápsula en particular te explicaré cómo calcular la desviación estándar utilizando el método 2. En la cápsula anterior ya te expliqué el método 1. Bueno, tenemos que calcular primero la varianza de cada grupo siguiendo esta fórmula y después calcularemos la desviación estándar global siguiendo esta fórmula de aquí. Entonces, primero hagamos el cálculo de la varianza de cada grupo. Me dice que a cada dato debo restarle su media, elevarlo al cuadrado y luego sumarlo. Y después todo eso lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos en el grupo 1, n subíndice i, y restarle 1. Ese será el cálculo de la varianza. Bueno, el numerador ya lo tenemos resuelto parcialmente desde el método 1. Fíjate que aquí estos datos que tenemos son precisamente las diferencias de cada dato con respecto a su media elevada al cuadrado. Esto para el grupo 1 y esto para el grupo 2. Entonces, digamos que ya tenemos esta parte de la fórmula, solamente hay que hacer la sumatoria para obtener el numerador. Entonces, para calcular el numerador voy a hacer la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado con respecto a su media para el grupo 1. Para calcular la primera varianza, luego esto hay que dividirlo entre n subíndice i menos 1. N subíndice i del grupo 1, fíjate que lo teníamos calculado desde acá arriba, es este 5 de aquí. A esto le vamos a restar 1. Así. Listo. Entonces ya tenemos el cálculo de la primera varianza. Ahora voy a hacer el cálculo de la segunda varianza. Va a ser la misma fórmula. Va a ser igual a la sumatoria de todas las diferencias elevadas al cuadrado con respecto a su media, pero del grupo 2. Y a esto hay que dividirlo entre, que nos dice la fórmula, n subíndice i menos 1. N subíndice i del grupo 2 vale 5 y le restamos 1. Y todo el denominador hay que ponerlo en un paréntesis. Así. Listo. Ya tenemos entonces el cálculo de las varianzas de cada una de las muestras, de cada uno de los grupos, esta parte de aquí. Ahora vamos a seguir esta fórmula de acá para hacer el cálculo general de la desviación estándar. Me dice que cada varianza debo multiplicarla por n subíndice i menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí. La varianza del grupo 1 la voy a multiplicar por n subíndice i menos 1. Sería n subíndice i, este 5 de aquí para el grupo 1, menos 1. Pero todo esto debe ir multiplicado, entonces ponemos en un paréntesis la resta de ni menos 1. Y esta misma fórmula la hacemos para el grupo 2. Ya nada más jalo la fórmula hacia la derecha. Listo. Bueno, ahora la fórmula me dice que tengo que hacer la sumatoria, ¿sí?, de todos los grupos de estos cálculos de aquí. Entonces vamos a hacer la suma del 33.2 y el 118.8. Listo. Tenemos 152. Este 152 es ya el numerador de esta fórmula. Ahora, el valor de n mayúscula ya lo teníamos calculado desde antes, desde el método 1. Sabemos que es 10, es el total de datos en todos los grupos. Simplemente copio el valor. Luego el valor de k también ya lo tenía desde el cálculo del método 1, es este 2. K significa cuántos grupos tenemos. Tenemos dos grupos, por eso k vale 2. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir la fórmula para calcular la varianza. La varianza sería esta misma fórmula, pero sin la raíz cuadrada. Entonces sería el numerador, esta parte de aquí que es este 152, dividido entre n mayúscula menos k. En un paréntesis pongo n mayúscula 10 menos k 2, cierro paréntesis, con eso ya tengo el valor de la varianza global, este 19 de aquí. Bueno, y para hacer el cálculo de la desviación estándar, solamente hay que sacar la raíz cuadrada al 19. Entonces, raíz cuadrada es SQRT en inglés, square root de el valor de 19 que tenemos aquí. Y oprimimos Enter.
Y eso es, ya tenemos el método 2 para calcular la desviación estándar. Me da 4.35, si te fijas es el mismo resultado que tenemos con el método 1. Gracias por tu atención, te espero en otra cápsula donde veremos un tercer método para calcular la desviación estándar. Hasta allí.